Esta es una producción de Grupo Fórmula. Tal vez usted lo recuerda. En el año 2004, la construcción de una calle en un terreno expropiado tiempo atrás por el gobierno del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, fue el origen de un juicio de desafuero en contra del jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, por parte de la presidencia panista de Vicente Fox. El asunto generó una enorme polémica, ya que lo que se aseguraba entonces era que la intención era dejar fuera a López Obrador de la carrera presidencial del 2006. En ese entonces, 2004, se organizó la primera manifestación de apoyo en contra del desafuero, es decir, de apoyo al jefe de gobierno, a Andrés Manuel López Obrador, y en contra del desafuero. Sobre esos momentos hablé con el propio López Obrador. Esto es Descifrando a AMLO. Y ahora aquí en el estudio Andrés Manuel López Obrador, el jefe de gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, me da mucho gusto estar contigo. Gracias, de verdad, Andrés Manuel. Bueno, hay muchas preguntas que está haciendo el público. Caray, una respuesta formidable, de verdad. Pero yo quisiera empezar con una que me parece que es especialmente, aguda. Marta Velasco Rentería dice, en casi todos los periódicos, revistas, programas de radio y televisión, etcétera, mencionan que usted es una persona que no escucha, que es necio y que difícilmente cambia de opinión. Efectivamente, yo creo en todo eso, dice ella. Pero además creo que es honrado, decente, con principios y bases morales muy sólidas. ¿Cómo ves? Bueno, no, sí escucho. Yo creo que hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a todos, hay que escuchar a los que cuestionan, a los críticos. No hay que actuar con arrogancia, con prepotencia, pero al mismo tiempo hay que tener firmeza en lo que uno cree, en lo que uno defiende. Y yo creo que a veces se malinterpreta, ¿no? Se piensa que uno es intransigente, que no acepta proposiciones de otros, pero no es así. Hay necesidad de mantener principios, de mantener ideales, y por eso esa confusión. Pero le agradezco mucho a la señora su punto de vista. ¿Por qué la marcha del domingo, Andrés Manuel? ¿Y por qué ahora sí aceptaste marchar y hablar en el Zócalo? Bueno, primero la está convocando la organización política a la que pertenezco, el PRD. También, Ricardo, han hecho dos eventos importantes en defensa de la legalidad, en defensa de mi situación, y no he participado. Y me he sentido mal. Primero hicieron una caminata de 100 horas alrededor del Zócalo. Se hizo en la Ciudad de México y se hizo también en varios estados de la República. Y no participé, aunque fue un domingo. Luego hicieron pues una cadena también con el mismo propósito y no participé. Y ahora pues que convocan a esta movilización ciudadana, no solo de militantes del PRD, decidí participar y me invitaron a hablar en el Zócalo para tratar el punto. Entonces lo voy a hacer con mucho gusto y aprovecho la oportunidad también para invitar a quienes no están de acuerdo con el autoritarismo, con la arbitrariedad, con esta decisión que han tomado de atajarnos, de hacerme a un lado, retorciendo la ley, fabricando un delito. Quiero decirle a la gente que no he cometido ningún delito, que no he violado ninguna ley, que tengo mi conciencia tranquila. Entonces hay mucha gente que así lo entiende, que sabe que no es un asunto estrictamente jurídico, que es un asunto fundamentalmente político.
Y hay gente que inclusive no coincide con mi manera de pensar, con mi forma de ser, que a lo mejor no votaría por mí en el caso que yo fuese candidato a la presidencia, pero no está de acuerdo con el modo, con el modito. No está de acuerdo con el hecho de que me quieran hacer a un lado, que me quieran quitar mis derechos políticos. Ellos quisieran, yo creo que eso es lo más correcto, que esto se resuelva en las urnas, que sea el pueblo el que decida, que no porque les caigo mal o me ven con malos ojos o no les gusto por algo o porque somos distintos o defendemos proyectos distintos, contrapuestos de nación, pues utilizando argucias de tipo legal, quieran descalificarme. Entonces, hay mucha gente que está pidiendo pues que no me quiten los derechos políticos. Y yo pienso que no es un asunto nada más del jefe de gobierno, no es un asunto personal, es la defensa de la libertad, de la justicia, de la democracia. Estas cosas no se pueden permitir en el país. ¿Tú crees que van a ir muchos mexicanos? ¿Tú confías en que vayan a ir muchos mexicanos, no solo habitantes de la capital, sino de otros lugares, a esta marcha, aún como tú dices, aunque no sean tus partidarios, pero a dar esta demostración? ¿O va a ser una marcha, como desde ahora dicen quienes la están descalificando, de acarreados perredistas y empleados? Yo creo que va a ir mucha gente, no solo van a asistir militantes y simpatizantes, van a ir ciudadanos en general. Y no sabemos cuántos asistan. Desde luego, cada vez que hay una movilización, cada vez que hay un evento de este tipo, los adversarios pues tratan de descalificar lo que se hace. Esto es normal, es parte consustancial de la política y de la confrontación política que se está viviendo. Y no solo por estos momentos, sino siempre es así. El que no está de acuerdo, pues busca la descalificación. ¿Es la marcha un desafío, Andrés Manuel, al gobierno del presidente Fox? ¿Una prueba de fuerza frente al Congreso? ¿Una advertencia a quienes te quieren fuera del 2006? No, yo creo que es la manifestación de una protesta por un acto de injusticia. Y creo que todos debemos protestar cuando se trata de injusticias. Trátese de quien se trate. Creo que tenemos que tener la capacidad para inconformarnos cuando se está violando un derecho, cuando se está, aunque parezca un contrasentido, violando el Estado de Derecho. Y digo que parece un contrasentido porque precisamente quienes nos están acusando argumentan que no respetamos la ley, que no respetamos el Estado de Derecho. Pero ¿por qué tú sí crees en las movilizaciones populares y no crees en nuestras leyes? Bueno, yo creo en las leyes, pero este es un asunto también político. No hay que dejar de lado este asunto. Si fuese un asunto jurídico, no estarían solicitando mi desafuero. Mira, el proceso que me están siguiendo es totalmente injusto y está plagado de irregularidades. Te puedo mencionar algunas. Por ejemplo, el famoso predio del Encino, que es el que da lugar a esa denuncia, no tiene la superficie que se presentó, que se acreditó en una escritura pública. El representante del Encino presentó una escritura de 86,000 metros cuadrados y omitió, o mejor dicho, mintió, porque el predio es de 83,000 metros cuadrados. Ellos ya habían vendido 3,000 metros cuadrados. Y es muy probable que la franja en cuestión, donde está la ampliación del camino, la ampliación de la calle para comunicar al hospital, ni siquiera sea de la propiedad de estos señores. ¿Qué es el motivo de todo el mito? ¿Qué es el motivo de todo el asunto?
¿Qué debió haber hecho el Ministerio Público? Bueno, mandar a hacer un levantamiento topográfico, hacer una pericial, comprobar que la escritura era la correcta, que ellos eran verdaderamente los legítimos dueños del predio. Eso no se hizo. Pero no solo eso. Mira, para que haya abuso de autoridad, se requiere que haya dolo y haya mala fe. Este asunto se inicia a finales del gobierno de Rosario Robles. Ella es propia para ampliar la calle y ellos llevan a cabo la construcción de la brecha. En eso se da el cambio, ya encontramos nosotros de que está abierta la brecha. Como había el compromiso con quienes compraron lotes, predios de Servimet, de que se iba a dar acceso, entonces se continúa haciendo el camino. Viene la orden del juez, estamos hablando del 2001. La que te acusan de desacatar. Así es, y de inmediato se da instrucciones para que se detenga la obra. ¿Tú tienes pruebas? 2001, sí, 2001. Pasan más de 2 años y la Procuraduría decide iniciar el proceso de desafuero. El camino queda inconcluso y no estamos hablando de mucha distancia, estamos hablando de 100 metros, de 150 metros, cuando mucho. Si hubiese habido abuso de autoridad, dolo, mala fe, hacemos el camino en una semana, en 10 días, se hace y nos vamos ya sobre hechos consumados, pero no fue así. Se respetó la decisión del juez. Tan se respetó la decisión del juez que quedó en el abandono del camino. Está la brecha desde el año 2001 y empezamos a buscar una vía alterna, hacer un camino para comunicar al hospital. Se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una autorización de derecho de vía de la autopista México-Toluca. Se nos dio ese permiso y estamos a punto de terminar la primera semana de septiembre el camino que rodea el Encino para comunicar al hospital. Entonces, ¿dónde está el abuso de autoridad? ¿Dónde está el dolo? ¿Dónde está la mala fe? Pero hay otras cosas, Ricardo. En todos los asuntos similares al mío, en todos los asuntos donde presuntamente hay una violación a la suspensión de un amparo por parte de una autoridad, así es, en todos, absolutamente en todos, la Procuraduría General de la República ha acordado el no ejercicio de la acción penal. Y solamente en mi caso, de varios, decidieron proceder. Es que el procurador Marcelo de la Concha y el secretario de Gobernación han dicho que tenían que hacerlo, que no había de otra. No, eso no es cierto. Cualquier abogado, yo creo que cualquier pasante de derecho sabe que el Ministerio Público pudo haber resuelto con criterio, como lo hicieron en los otros asuntos, en los otros casos, pero no fue así. Como si fuese poco todo lo que te estoy diciendo, ¿por qué crees que me acusan? Porque soy el superior jerárquico, porque soy jefe de gobierno. Resulta que yo no firmé ni un solo papel. Y no porque no haya querido firmar, sino sencillamente porque existe un procedimiento en el gobierno. Nosotros recibimos alrededor de 50 demandas o requerimientos de amparo. Cada día. Y hay, de acuerdo a la ley orgánica, un procedimiento. Ya. Existe un departamento de amparo, existe una dirección jurídica, existe una consejería jurídica, existe el secretario de gobierno. Pues ellos fueron los que se hicieron cargo de atender este asunto, de cumplir con las instrucciones del juez. También te aclaro de que en esto pues tuvo que ver Servimet, pero resulta que ningún servidor público es responsable, nada más
el jefe de Andrés gobierno. Manuel López Obrador. Entonces, Ahora, hay todo ese tipo de cosas. ¿tú ¿no? confías todavía en la vía jurídica para resolver este asunto? Sobre Mira, todo ahora que hay la posibilidad de que la Suprema Corte determine que se transfiera tu caso de la Cámara de Diputados de mayoría clarísima, PAN-PRI, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde hay una mayoría perdista, porque evidentemente, Andrés Manuel, en la vía política llevas todas las de perder. Sobre ti van a decidir de alguna manera Madrazo, a quien exhibiste, Krill, a quien le ganaste, el PAN que te detesta y el presidente que alucina contigo. ¿No es descorazonador? sí, pero yo creo en la gente, creo en la justicia y tengo mi conciencia tranquila. Estoy actuando de manera precavida con relación al Poder Judicial. Quiero esperar a ver cómo actúa, porque no me gustó, y lo digo de manera franca, que al día siguiente que la Procuraduría envía la solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados, la Corte publica un desplegado sobre el caso, casi Simultáneo. sumándose. Ajá. Entonces, perdieron ahí compostura. Ellos no debieron meterse al asunto. Además, hicieron toda una relatoría puntual, una cronología, pero omitieron ciertos asuntos. Entonces, yo quiero esperar. Yo creo que Habrá las cosas que han ver qué cambiado, pasa, ya ¿no? no es el Poder Judicial de antes, Vamos a ver qué pasa. ya hay más autonomía, hay jueces, hay ministros que tienen la arrogancia de sentirse libres, que no están subordinados, que en efecto resuelven con apego a la ley, pero pues todavía hay inercias, estamos en un Polvos proceso. de aquellos lodos. En México estamos dando los primeros pasos en lo que corresponde a la democracia y durante mucho tiempo en México el poder de los poderes fue el ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo estuvieron subordinados. Entonces Pero vamos todavía, a esperarnos, no quiero adelantarme, pero todavía el Ejecutivo pesa mucho. todavía pesa, pero Por cierto, ¿cómo crees que se forja esta obsesión compulsiva del presidente contra ti? ¿Han dialogado a solas en algún sí, momento? ¿Llegaron a ser ligeramente, medianamente cuates? ¿Discutieron? ¿Hubo algún punto de quiebre entre ustedes? no, mira, a mí me extraña ¿Por qué no mucho. te quiere, pues? Me extraña mucho la actitud del ciudadano presidente. Yo siempre he dicho que voy a respetar la institución presidencial, pero de un tiempo a la fecha ha tenido una actitud muy peculiar con respecto a mí. No sé cuál es la razón. Creo que cuenta el que tengamos proyectos distintos, proyectos diferentes, que tengamos una concepción distinta sobre lo que tiene que ser el desarrollo del país, de cómo darle viabilidad al país. Eso pues es evidente. Pertenecemos a dos organizaciones políticas distintas y sí pensamos diferente, pero habíamos logrado, a pesar de esas diferencias, una convivencia en armonía. Todo esto se fue deteriorando. Yo he dicho que no tengo la intención de apostar a la ruptura, que creo que hace falta la conciliación. Este miércoles todavía el Congreso hace un llamado para una conciliación entre el presidente Fox y tú. ¿Consideras que existen posibilidades Claro reales que de sí. limar estas asperezas? ¿O esta confrontación entre tú y el presidente, entre ti y el presidente ya cruzó el punto de no retorno, ya no hay remedio? No, yo creo que hay que buscar el acuerdo, hay que buscar la conciliación, desde luego respetándonos. Creo que además tenemos que actuar todos los actores políticos de manera responsable.
La gente no quiere pleitos, no quiere confrontación. Y además hay una circunstancia especial. Estamos iniciando las vísperas de la sucesión presidencial. Y en México, históricamente, es cuando se dan más problemas. Es cuando se relajan las cosas por el poder, pues. y es cuando se da más confrontación. Si hacemos una revisión de lo que ha sido la historia, de lo que nos muestra la historia, de lo que nos enseña la historia en este aspecto, pues no ha sido muy agradable. O sea, son 3, 4 sexenios en los que no ha habido sobresaltos, pero por lo general, en la mayoría de las transiciones ha habido conflictos. ¿Esa es la razón por la que tú crees que Fox, Krill y Macedo deben declarar en el asunto de tu desafuero? Mira, tenemos que ir me avisan, a una pausa necesariamente. Sí. Y luego continuamos. ¿Cómo ¿sí? no? Con esto. Estábamos hablando de economías familiares, economías domésticas y las economías del país. ¿Tú sí crees que hay, pues, y tú puedes concitar a los talentos necesarios, así como ponderabas tanto a los ingenieros que en un subsuelo tan tramposo, tan difícil como es el que tenemos, hicieron los segundos pisos y los distribuidores? Hay quienes puedan aportar este tipo de soluciones novedosas. Claro, claro que sí. Mira, yo te diría que para la transformación del país se requieren 2 cosas. Primero, un proyecto, claro, porque se tiene que saber hacia dónde se va, hay que tener objetivos, estrategias, metas de corto, de mediano, de largo plazo. No se puede gobernar con ocurrencias. Tiene que haber un proyecto. Y lo otro que hace falta, pues es el equipo. Es fundamental. Las grandes transformaciones en nuestro país las han hecho equipos, gabinetes. El ejemplo está en lo que fue el gabinete de Juárez. Hombres que parecían gigantes y lograron una transformación extraordinaria en su momento. Bueno, hasta ahora México tiene como característica el que es un país con un Estado laico, que esto no se da en otras naciones. Y muchas otras cosas. Por ejemplo, ellos fueron honestos, fueron austeros en el manejo de los fondos públicos. Audaces también. Vivir en la justa medianía y fueron muy audaces, porque no es poca cosa lo que hicieron. Eso también se necesita un poquito de valor, ¿no? Claro, no es poca cosa lo que hicieron. Estamos hablando de una sociedad política muy reducida y lograron toda una transformación, o sea, lograron reformas importantes, que nosotros decimos que fue mucho el haber quitado al PRI después de 70 años, pero imaginemos lo que hicieron los liberales al reformar el Estado o al hacer posible una reforma laica en ese tiempo, lo que significaba el clero, en todo sentido. Entonces, sí se requiere de un equipo, se requiere de un gabinete, se requiere de hombres y mujeres con integridad y con principios. Entonces, sí hay en México gente valiosa en todos los campos, en la economía, en la ingeniería, en la medicina, en la administración, y es cosa de convocarlos en su momento, y es cosa de llamarlos más o menos a participar, y no interesa de qué partido son. Fundamentalmente la gente que se dedica a la reflexión, al análisis, la gente que puede ayudar, no tiene partido. Es de lo que se llama la sociedad civil. Pero yo hago un paréntesis para decirte que eso depende de quién sea el candidato. Yo pues estaba diciendo si ya les había echado un ojo, pues. No. Yo soy jefe de gobierno del Distrito Federal. Prefigurado. Oye, no, para terminar con lo de las obras. ¿Las hiciste para hacerte notar? ¿Son parte de tu campaña?
No, es parte de un programa, mira. Para quedar bien con los ricos, pues son obras para equilibrado. ricos, ¿eh? Es un programa equilibrado. Yo De creo relumbrón. que hace falta el desarrollo social y hace falta la construcción de obras públicas. En la ciudad hay que estar haciendo obras permanentemente. Entonces dejaron de hacer obras públicas y empezamos a resentir. Por ejemplo, en el caso de las vialidades, lleva mucho tiempo que no se ampliaban las vialidades. Tenemos la misma superficie de rodamiento, ha crecido Pero cada el vez más parque vehículos. vehicular, ¿sí? Y hace falta pues hacer nuevas vialidades. Y lo que explicaba yo ese día, ¿no? No es fácil, por ejemplo, hacer ejes viales en esta época. Todo lo que signifique afectación para abrir una avenida va acompañado de amparos, de protestas, no se puede avanzar. Entonces, ¿por qué los segundos pisos? Porque se utiliza el derecho de vía, no se afecta a nadie, ya está. Es ampliar la superficie de rodamiento sin afectar. Y además, en el caso particular de la ciudad, sin afectar la zona de reserva ecológica, porque ya no queremos que siga creciendo la mancha urbana hacia el sur y el oriente de la ciudad. Entonces sí se pueden hacer libramientos, se pueden hacer anillos periféricos en la ciudad, pero esto significa lanzar la mancha urbana o seguir proyectando la mancha urbana hacia las zonas de recarga de los acuíferos y hacia donde se produce el oxígeno para la ciudad. Entonces, por eso se optó por estos segundos pisos. Pero es un programa integral. Tiene que ver con, bueno, el desarrollo social. Tiene que ver con la obra pública en general. Estamos haciendo muchas viviendas en la ciudad, como nunca se habían hecho. Estamos empeñados en llegar a 150,000 acciones de vivienda. Ahora llevamos alrededor de 95,000. A finales de año vamos a tener 115,000 acciones de vivienda. Van a quedar 35,000 para 2005 y 2006. O sea, tenemos esa meta. Y esto significa generación de empleos y significa resolver un problema que tiene la gente humilde, porque no van a recibir créditos de los bancos. Y significa también muchos entripados y muchos corajes. Sí, sí, ¿no? Sí, en todo sentido. Digo, o sea, sacar adelante todo esto. Porque seguirán diciendo que es para tu campaña. Bueno, pero nada les va a gustar, y menos en esta temporada. Ya cada vez que se acerque más ese año. ¿Para cuándo termina esto de cambiarle la fisonomía? Porque estás cambiando el rostro. No, yo espero que nos dejen trabajar más tiempo. Nos faltan algunas cosas para concluir que nos dejen nuestro trabajar programa. O sea, tenemos, estar, por ejemplo, que nos dejen trabajar, ahora sí que detrás de la raya, porque estamos trabajando, pero no nos dejan. O sea, todos los días ahora están encima. Pero lo que no me cabe en la cabeza es que lo dices con una tranquilidad. No nos deja, yo estoy tan tranquilo. ¿Por qué estás tan seguro, pues, de que no sé si no te van a desaforar o que no te vayan a condenar y que no te vayan a sacar, pues, de la carrera del 2006? Porque estoy tranquilo. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Por qué estás tan tranquilo? Mi conciencia. Pues sí, pero tienes adversarios políticos. Sí, pero también tengo el respaldo de la gente. Que no se tome a mal, pero yo le agradezco mucho a la gente de la ciudad que me apoya en circunstancias muy difíciles. Mira, me están pasando llamadas. Carlos Contreras de Iztapalapa. Yo estoy dispuesto, así como muchos mexicanos, a dar la vida en defensa de la democracia de México y de López Obrador. Laura Rosas de Cuauhtémoc. Quiero felicitar al programa por haber invitado al señor López Obrador y quiero que sepa que cuenta con todo mi apoyo. Raimundo Valdés de Xochimilco, mi familia y yo no necesitamos que nos convoquen a la marcha para el señor López Obrador. Vamos con mucho gusto porque creemos en su proyecto, estamos con él en las buenas y en las malas. Rafael Julio Perales de Reynosa, Tamaulipas. Felicitaciones a López Obrador porque desde que entró el gobierno capitalino ha trabajado bien, no se deje de nadie. Recuerde que acá estamos apoyándolo todos en Tamaulipas. Esto
Andrés Manuel, por un lado, dices, oye, qué bueno, tienes mucho apoyo, pero también se está criticando el que todo esto pueda ser una convocatoria para incendiar al país, en caso de que haya un desafuero en tu contra, y peor aún que hubiera un juez que diga, perdón, hubo un delito ahí de desacato. Es muy serio, Sí, es muy serio este sí, asunto. vamos a actuar siempre de manera responsable. Vamos a cuidar a la gente y vamos a cuidar la estabilidad política del país. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Y además se tiene que pensar en el país, en la estabilidad política, en esta circunstancia a la que hice referencia, de que a finales del sexenio, alrededor de la sucesión presidencial, siempre se relajan las cosas y hay más confrontación. Y yo creo que debe haber un árbitro. El asunto es que da la impresión de que existe un vacío, de que no hay un arbitraje, y esto preocupa. Por eso yo me sumo a quienes están llamando a la conciliación y creo que todos tenemos que empujar en ese sentido para garantizar ante todo la estabilidad, una transición pacífica. A nadie va a convenir que haya confrontación, que haya inestabilidad, porque todos perdemos y además quienes pierden más son los pobres, la gente humilde. Necesitamos mantener la estabilidad económica, que no haya problemas mayores con la transición. No tiene por qué haberlos. Entonces, vamos nosotros a seguir actuando de manera responsable, pero al mismo tiempo, Ricardo, Sí. pues tenemos derecho a la defensa, a legítima defensa, no se pueden cometer arbitrariedades, y eso es lo que vamos a hacer. Cerrar el círculo de esta conversación, yo te agradezco tu tiempo y tu presencia aquí. María del Carmen Palma de Álvaro Obregón dice, señor López Obrador, quiero que sepa que no está solo y no sé cómo se pudo cambiar la Constitución para que llegara un hijo de extranjeros al poder, como es el caso de Fox, ¿con qué derecho? Bueno, está de presidente, pero fundamentalmente, y algunas son muy extensas. María de Lourdes de la Piedra dice, por favor, Ricardo, infórmale a López Obrador que la mayoría de los capitalinos votamos por él para que nos gobernara 6 años y que esto lo recuerde y que no vamos a permitir que lo quiten antes de tiempo. Bueno, Alicia Mejía de Cuauhtémoc, quiero felicitar a López Obrador, quiero decirle que somos muchos los que estamos con él y estaremos con él el próximo domingo en la marcha. La marcha es parte de esto que tú llamas una legítima defensa. Sí, así se está convocando, para que la gente se informe y defienda el punto. Y no es nada más, insisto, mi caso. Yo creo que cuando se comete una injusticia, cuando se pretende cometer una injusticia, cuando se pretende afectar el derecho de cualquier ciudadano, pues hay que salir a la defensa, que es lo que se va a hacer. Mira, a lo mejor también conviene aclarar que el desafuero es una destitución, porque son palabras que a veces no se entienden bien. El desafuero es una destitución, pero no solo es eso. Lo que quieren es inhabilitarme políticamente, ¿verdad? Porque de acuerdo a la Constitución es algo también que se debe de revisar. Si se está sujeto a un proceso, ya no se puede participar como candidato. Esto no sucede en otros países. Incluso en la Carta de Derechos Humanos se establece que solo se pierden los derechos políticos cuando se está sentenciado. No durante el proceso. Así es, porque es una contradicción. No puede ser que todavía no está sentenciado, que eres presunto responsable de un delito y ya te quitaron tus derechos políticos. Este es un asunto que hay que revisar hacia adelante, porque son pocas las constituciones en el mundo
Entonces lo que buscan es inhabilitarme. Son tres cosas. Es Que no seas presidente de este país. que no sea candidato en el caso Candidato. de que así convenga. Entonces es destitución, inhabilitación política y cárcel. Eso es lo que quiere. O eso es lo que según ellos establece la ley para quienes violan la suspensión de un amparo, por el caso al que estamos haciendo referencia. Entonces, yo le digo a la gente que vamos a seguir luchando. Fíjate que suceden cosas muy especiales que además me dan mucho gusto. Cuando iniciaron esto, echaron a andar esta estrategia, pensaron que la gente se iba a tragar lo de la legalidad, que la gente iba a decir, sí, violó la ley. No me acuerdo quién dice, sí, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, así, ¿no? Estado de Derecho. Que la verdad es Estado de chueco. Pero pensaron, no, la gente va a aceptar de que sí violó la ley y no va a haber problema, nos entendemos arriba y lo hacemos a un lado, así como 2 y 2 son 4. Pero desde el primer día, nosotros le medimos con encuestas, en el caso de la ciudad, y a la pregunta, ¿por qué creen que quieren desaforar al jefe de gobierno? ¿Porque violó la ley o porque lo quieren atajar con miras a las elecciones del 2006? Como 10% porque violó la ley, 90% porque quieren atajarnos con miras a las elecciones del 2006. Muy interesante. O sea, la gente no cree, te digo que hasta quienes no votarían en un momento determinado, en el caso que yo fuese candidato, están de acuerdo con el procedimiento. O sea, porque realmente es un absurdo. Pero la gente no está de acuerdo con eso. Pero otra cosa también muy importante que me llena de satisfacción, de gusto, que es lo que me hace resistir y estar tranquilo, es que a partir de que dijeron de que me iban a enjuiciar, me ha ido mejor en las encuestas. O sea, todo este año he estado sometido a fuertes presiones, a todo un plan de ataque. Sí. Paraje San Juan, lo del coordinador de logística, los videos, y ahora a partir de mayo este asunto de el Encino. Bueno, he tenido momentos difíciles, pero hasta en esos momentos más difíciles he contado con el respaldo de la gente. Y ahora estoy, no quiero que se malinterprete, pero porque además a lo mejor me va a ir hasta mal después de que escuchen mis adversarios de que no nos han hecho nada o que nos han hecho muy poco. Estoy como en enero, o sea, como antes de los videos, antes de que se intensificaran todos estos ataques. ¿Qué significa? Bueno, pues la gente nos tiene confianza y tenemos una gran responsabilidad para con la gente. ¿A ti te trae obsesionado esto de las encuestas? No, pero es una forma de saber qué se está opinando en la calle, qué está opinando la gente. Claro, no todas las decisiones se toman en función de las encuestas. ¿Dónde radica tu fuerza? ¿Por qué crees que no te han tumbado como quisiera? Bueno, yo creo que pues tiene que ver con nuestro trabajo, fundamentalmente, y tiene que ver con el hecho de que la gente quiere el cambio verdadero, de que a pesar de los engaños y de las mentiras y de los ofrecimientos no cumplidos, la gente no ha perdido la esperanza y quiere que esto verdaderamente cambie. Y tenemos que seguir luchando por lo mismo. ¿Y tú crees que tienes el rumbo para ese cambio? Sí, vamos a buscar, junto con muchos otros, son yo creo que millones los mexicanos, que queremos que haya un cambio verdadero y, insisto, independientemente de quién sea el candidato, no estoy obcecado con ser presidente de México. Yo no lucho por cargos públicos, aunque se trate del cargo más elevado
de la República. Yo lucho por ideales y lucho por principios y no voy a cambiar. Es decir, en eso me voy a mantener firme, porque es lo que estimo más importante en mi vida, es mi dignidad. Esto de una u otra forma es pasajero. Yo voy a vivir 20, 30 años más, a lo mejor 40. Quiero ver de frente a mis hijos, a mis nietos. Quiero andar por la calle sin guardaespaldas. Quiero Sin que te ganarme señalen, el respeto de la gente. sin Que que me te digan, saquen la vuelta. ahí va ese político ratero, ¿sí?, que ocupó el cargo y se enriqueció. O peor aún, Ahí va que le ese digan a tus hijos. Sí, político mentiroso que engañó, que dijo que iban a revisar las cosas para que cambiaran y que fue gatopardismo, es decir, ese que consiste en que las cosas cambian para que todo aparentemente siga para igual. que todo siga igual. Entonces, no, lo más importante es eso. Además, una reflexión final. Si no se llega con principios y con ideales y con dignidad, no se pueden transformar las cosas. Si se llega mediante componendas, haciendo enjuagues con los poderosos de siempre, con los que han saqueado al país, entonces los márgenes que se tienen son muy estrechos de por sí. La situación del país es muy delicada. Las finanzas públicas están en quiebra. Va a costar mucho sacar al país adelante. Y si llega uno con compromisos con los grupos de intereses creados, menos le va uno a cumplir a la gente. Al año, a los 2 años, le van a estar a uno reprochando. Entonces, así mejor no. ¿Qué caso tiene ocupar la presidencia para que le hagan a uno honores? A mí no me interesa el poder por el poder. Yo entiendo que el poder se convierte en virtud solo cuando se pone al servicio de los demás. Yo sí tengo una pregunta final. ¿Cuál es el México con el que sueñas? Un México justo, un México con bienestar, un México en donde la gente no tenga que salir de sus pueblos, de sus comunidades, a arriesgarlo todo para buscarse la vida. Un México en donde haya trabajo, en donde la paz sea fruto de la justicia. Ese es el México que yo sueño, una sociedad mejor, con más justicia, con más dignidad, con menos desigualdad social. No sé si hay algo más que quieras. No, invitar a la gente, no está ¿Cómo ves mal, este apoyo de tu partido, por no cierto? está mal. Tú Ah, que se han portado, se han portado muy bien. ¿Cómo lo asumes esta solidaridad? Se han del PRD? portado muy ¿Crees que bien. te están ungiendo ya como su candidato? No. Yo creo que están defendiendo a un militante como deben de defender a todos los militantes que pasan situaciones como la que yo estoy atravesando. Te interrumpí cuando querías hacer un exhorto. Pues que la gente asista. ¿Qué Es tal? domingo, ¿Qué tal va a estar? no sabemos, pero hay entusiasmo. Y si hay entusiasmo, si la gente se entusiasma, si se conmueve, se pueden lograr muchas cosas. ¿Te esperas una fiesta cívica? Yo espero que la gente vaya a manifestar cívicamente su rechazo a una injusticia. Vamos a ver qué sucede. Andrés Manuel, muchas gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.